Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Aviario TV. El experimento de hoy es una historia preciosa que seguro que os va a contar, y todo empieza con un protagonista que es un pájaro como el que estáis viendo en imagen. El pájaro que estáis viendo en imagen pertenece a la raza archiconocida dentro de los canarios de postura, que es el canario Gloster, que es un canario de una raza inglesa, que una de sus principales características es esa forma redondeada, parece una pelotita, ese tamaño tan pequeñito y sobre todo esa redondez que presenta en su plumaje. El Gloster lo podemos encontrar, como en este caso, sin moña, que sería el Gloster consort, y mucho más conocida la imagen por todos, el Gloster con moña, ¿vale? Que sería este, que lo llamaríamos Gloster corona. Y en cuanto a los colores, pues tenemos también bastante variedad. Tendríamos pájaros melánicos como el anterior que hemos visto, pájaros píos como este que estamos viendo, Gloster, por ejemplo, prácticamente blancos, con la moña en este caso melánica, pero también los hay con la moña blanca. O, por ejemplo, pájaros que, si no fuera por esa redondez que presenta tan clara en el abdomen, bien podrían parecer un canario amarillo mosaico con moña. El caso es que este experimento comenzó con un canario como el que hemos visto anteriormente, con un canario Gloster blanco, y todo comenzó con una de estas visitas bonitas que hacemos de vez en cuando a los criaderos, estas visitas que no tienen interés de comprar, simplemente por el hecho de disfrutar con una buena conversación. Pues yo acudí a visitar un compañero criador de mi localidad, que trabaja otras gamas que no trabajaba yo en aquel momento, y en aquel momento, aparte de canarios rojos, canarios amarillos y demás, tenía también canarios Gloster. Bueno, resulta que en un jaulón enorme que tenía, recuerdo perfectamente, tenía todo un panel de canarios Gloster de muy buena calidad, con mucha redondez, muy bonito, pero tenía un pájaro que llamaba la atención. Y llamaba la atención precisamente porque era un pájaro muy atípico, no tenía la redondez que debería tener un canario Gloster, era un canario prácticamente blanco y eso llamaba evidentemente la atención entre tantos pájaros melánicos que había. Era un canario, eso sí, de una talla muy pequeña, como suele ser el Gloster, con el pico muy cortito, con las patitas muy cortas, pero como digo, era un pájaro atípico. Y viendo que el criador no tenía mucho interés en quedarse con este pájaro, puesto que no iba a mejorar para nada su línea de canario, y viendo que a mí me llamó mucho la atención, pues bueno, al final acordamos y me cedió ese pájaro, que resultó ser una hembra, como digo, prácticamente blanca, con la moña melánica parecida a la moña al pájaro que estamos viendo. Bueno, ese pájaro lo utilicé para cruzarlo con mis amarillos mosaicos. Y este fue, digamos, uno de los primeros resultados de aquel experimento. ¿Qué buscaba yo con ese pájaro? Buscaba sobre todo la idea de obtener con varias generaciones canarios de color, es decir, que tuvieran el aspecto de mis amarillos mosaicos, pero que tuvieran dos características importantes que llaman la atención del Gloster, que es una forma mucho más redondeada, una cabeza más voluminosa, un pico más corto, detalles, digamos, que son más llamativos y más relacionados con el Gloster que en sí con los canarios de color. Esto, como digo, fue uno de los primeros pájaros de la primera generación, que veis perfectamente esa forma tan redondeada, un pájaro muy pequeñito, pero con una cabeza importante, un aspecto muy robusto. Vemos aquí otro pájaro también con el mismo tipo. Y bueno, fui probando, digamos, primeras, segundas generaciones y demás, para obtener amarillos mosaicos con esas características. Era un cruce interesante por ese aspecto, pero es un cruce peligroso por otro aspecto que vamos a ver ahora. Este pájaro es de segunda generación, ya vemos que en la segunda generación también podían salir pájaros píos de la ascendencia del Gloster, muy redondito también, con un pico corto, muy pequeñitos todos ellos, pero había un riesgo, y ese riesgo lo vamos a ver en esta imagen. Vemos este pájaro que vuelve a lo mismo, las mismas características que antes, pájaros muy pequeñitos de talla, muy robustos en aspecto, con unas cabezas muy voluminosas, con un pico muy corto, que es algo que llama mucho la atención, pero si os fijáis, la zona de la cola presenta unas plumas muy alborotadas. Aquí lo vamos a ver más. Esto es un inicio de quiste. ¿Qué ocurre cuando juntamos un pájaro que tiende a tener mucha pluma, como es el Gloster, porque parte de la redondez se debe a la abundante pluma que tiene, con un canario como el amarillo mosaico, que de por sí no suele escasear de pluma? Pues está el riesgo de los quistes. Con lo cual, de este experimento sacamos la idea de que evidentemente se puede llegar a la conclusión de tener un pájaro, digamos, más compacto, más pequeñito, más voluminoso, pero también está el riesgo del problema de pluma. Y no deja de ser un experimento
normal, nos puede parecer, digamos, un poco ilógico en estos tiempos, pero hay que pensar que el Gloster en su día, en los primeros mosaicos, sirvió para, digamos, crear esa cepa de pájaros, con lo cual el Gloster en cierto modo también se utilizó para crear la cepa de pájaros mosaicos. Pero este experimento llevaba consigo a su vez dos experimentos más, y es que resulta que ese Gloster que nos cedió el amigo era un Gloster blanco dominante, la coloración era blanco dominante, con lo cual, cruzándolo con amarillo mosaico, salieron también muchos pájaros con el fenotipo blanco dominante. En aquellos primeros años, de los cuales hemos hecho algún vídeo, empezamos a trabajar también el canario blanco dominante, y entonces llevé el proyecto también por el lado del canario blanco dominante, obteniendo nuevamente pájaros muy pequeñitos, con un pico muy corto, muy robusto, y aquí sí que busqué, evitando, digamos, los errores con el cruce del amarillo mosaico, busqué blancos dominantes muy apretados de pluma para buscar esas mejores ideas y buscar, digamos, ese objetivo que eran, como digo, pájaros con una forma mucho más pequeñita y más redondeada. Parte de esa línea de blancos dominantes siguió así, siguió con el mismo tipo, y luego, como dije, la han continuado trabajando algunos compañeros. Pero es que este cruce, como veis, aquí otro de los pájaros blancos dominantes que fueron surgiendo en las primeras generaciones, aquí se observa perfectamente una cabeza muy pequeñita, un pico corto, la verdad es que eran pájaros que llamaban en cierto modo la atención, los llevamos a algunos concursos y sacaron buenas puntuaciones, pero a su vez este experimento traía otro experimento, y es que como evidentemente utilizamos un canario Gloster con corona, ya sabéis que si cruzamos un canario con moña con otro que no tiene moña, se obtienen pájaros con moña y pájaros sin ella. También se obtuvieron muchos pájaros con el fenotipo amarillo mosaico, pero que tenían moña. Estos pájaros los llevamos a concurso, lógicamente, en el grupo de los moñas alemanas. ¿Y qué ocurrió? Pues evidentemente esos pájaros no fueron descalificados, pero tuvieron baja puntuación. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo que tenemos que pensar muy claramente es que una cosa es que los canarios tengan moña y otra cosa es pensar que todas las moñas son idénticas. Aquí estáis viendo en esta imagen la moña de un canario Gloster. Los canarios Gloster son canarios, como sabéis, con la cabeza muy grande, muy redondeada, muy voluminoso, y la moña se adapta a ese tipo de cabeza. Aquí vemos una moña prácticamente un círculo perfecto, con un punto central bien marcado, una moña muy redondeada y muy frondosa, muy voluminosa, con mucha pluma. Esta es la moña típica del Gloster. Vemos aquí, por ejemplo, con algunas plumas en nacimiento, también una moña típica del Gloster. Veis lo abundante que es, como incluso en este pájaro tiende a tapar los ojos. Pero fijaos ahora en la moña alemana. La moña alemana es muy diferente a la moña que presentan los canarios Gloster. Vemos que es una moña con menos plumas, la pluma es más corta, no tapa mucho en la cabeza. Vemos que la forma, lo más llamativo y lo más importante de este tipo de pájaros, es que la forma no es una forma de círculo, sino más bien una forma de elipse. Con lo cual este experimento nos señaló claramente otra cosa. Hay distintos tipos de moña dentro de los canarios, y la moña que afecta, o por así decirlo, la que se puede llevar a concurso de los canarios de color, que es la moña alemana, pues es muy diferente a la que se obtiene en los canarios Gloster. Sí que se puede dar la paradoja de que un canario que no tiene nada de moña alemana pueda participar en un concurso como un moña alemana sin ser descalificado, es cierto, pero si observamos las puntuaciones, ese tipo de pájaro nunca ganará a los otros, porque la moña que se obtiene de un lado es muy diferente a la moña que hemos podido obtener con los Gloster. Con lo cual, el experimento Gloster fue un experimento, como digo, del cual sacamos tres conclusiones muy curiosas. El proyecto en amarillo mosaico evidentemente se dejó de lado, el proyecto en el moña alemana también seguimos trabajando, pero ya pájaros con moña alemana, y por otro lado el proyecto de los blancos dominantes se diluyó mucho evidentemente, pero esa línea sí que han seguido trabajándola algunos compañeros a los que le hemos cedido los pájaros. En el próximo vídeo hablaremos de otro experimento también que os llamará muchísimo la atención. Un saludo y muchas gracias.